A ver. Mientras que van llegando sus compañeros, pueden ir haciendo preguntas que les haya quedado, no les haya quedado claro, ¿no? O de repente ir viendo algún otro punto que consideren importante. Preguntas. A ver. Hoy es martes 12. Tenemos 3 días nada más. Solo 3 días para concluir el curso. Muy bien. Bien, caballeros, vamos a ir empezando. Son 18, nada más, 17. Siempre hacerle recordar de que la hora de ingreso es a las 7:45, ¿no? A ver, voy a ir compartiendo mi pantalla, vamos repasando un poco. Rápidamente, la turbina, ¿cuál era la finalidad de la turbina? Mover el compresor, ¿ok? Esa es la finalidad de la turbina, mover el compresor. Y para mover el compresor, ese movimiento que él da tiene que haber absorbido energía de alguien. ¿Y de quién absorbe la energía la turbina? Absorbe la energía de los gases, ¿ok? Del gas que se expande dentro de la turbina, esa energía, una parte de la energía es absorbido. La cantidad de energía que absorbe la turbina del gas va a depender del tipo de motor. Tenemos motores, en este caso turborreactores, motores turbohélice, turboshaft, motores turbofan. ¿Okay? Si es un motor turborreactor puro, entonces va a absorber poca energía del flujo. Le decía por qué, porque el motor turborreactor, eh, el empuje básicamente depende de la velocidad de salida de gases, es decir, la velocidad de salida del gas del motor tiene que ser la más alta posible, y para que sea la más alta posible tiene que tener bastante energía, por lo tanto su turbina absorbe poca energía de ese flujo, ¿ok? Si es un motor turbohélice o turbochaff, que es de helicópteros, entonces lo que necesita es mayor torque o potencia en el eje. Por lo tanto, necesita absorber una gran cantidad de energía del flujo para mover ya sea la hélice o el rotor del helicóptero. ¿Okay? Entonces, la potencia o el empuje de esos aviones no depende de la velocidad de salida del gas, sino depende de la potencia que se le entrega al eje. Entonces necesita absorber una gran cantidad de energía del flujo. Al absorber esa gran cantidad de energía del flujo, el gas, cuando sale de la turbina y se dirige por el conducto de salida de gases, ese gas ya tiene poca energía, por lo tanto poca velocidad de salida.
el empuje que proporcionan esos motores es mínimo. Se considera que es también llamado empuje residual. ¿Ok? Empuje residual. ¿Cómo vamos? No me olvidaba acá algo. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Bien, hablábamos sobre la turbina, finalidad, mover el compresor, ¿no? Y de la cantidad de energía que absorbe la turbina del flujo, la cantidad de energía que absorbe del flujo, la turbina va a depender del tipo de aeronave al cual se está equipado dicho motor, ¿no? Los motores turbofan de bajo índice de derivación dependen básicamente del empuje de la velocidad, por lo tanto absorben poca energía del flujo. Los motores de alto índice de derivación sí absorben una gran cantidad de energía del flujo. Entonces, dependiendo de la turbina, si es un motor turbofan, dependiendo del índice de derivación, será la cantidad de absorción de energía para esos motores, ¿ok? Es decir, en los motores que ustedes van a trabajar. La mayoría de los motores hoy en día usan tipos de turbina, ¿no? En este caso usan un tipo de turbina llamado impulso-reacción. Los elementos de la turbina, ¿cuáles son? Estatores y rotores. Las, una etapa de turbina está constituido por un estator y un rotor, ¿ok? Un estator y un rotor, al revés de lo que era una etapa de compresor. Una etapa de turbina, un estator y un rotor. Además de otros elementos que podemos identificar son los discos de turbina, la caja, en este caso la caja de turbina, y internamente también espaciadores, espaciadores para poder separar los discos. ¿Okay? También siempre va a haber un eje de acoplamiento. El eje de acoplamiento, en este caso en la parte frontal, tiene el acoplamiento con el compresor y ese acoplamiento es tipo ranurado. Como ven acá unas ranuras, esas ranuras van a encajar con las ranuras internas del eje del compresor y van a poder acoplarse y formar una sola unidad. De tal manera que cuando gira la turbina, también gire el compresor. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, si bien es cierto, mecánicamente están ese acople ranurado, pero necesita a la vez un seguro. Entonces se usa una tuerca llamado coupling o acoplador que se va a encargar de asegurar de que esa ranura no vaya, en este caso, no se vaya a salir de su posición, ¿no? Los álabes de turbina, los álabes de turbina, en este caso las aletas estatoras, como es en este caso, reciben el fogón que viene de la cámara de combustión. Mediante este conducto recibe los gases. Estos gases van a impactar directamente en el material. Podemos distinguir estos álabes, acá no, es sólido y acá unos pequeños orificios. Estos orificios indican que esta aleta de turbina es una aleta refrigerada. ¿Okay? Quiere decir que hay una masa de aire, vamos a suponer que venga por acá la masa de aire y por un pasaje ingresa, tiene un orificio en el medio y ingresa el aire. ¿Para qué? Para refrigerar la aleta. Y ese aire que ha servido para refrigerar sale por estos orificios. Sale, entra, digamos, frío, ese frío para la aleta de turbina, pero en realidad está
a una temperatura entre 500 y 600 grados centígrados, ¿no? Inclusive más todavía. Pero los gases están entrando acá a una temperatura promedio entre 1000 y 1200 grados centígrados. Entonces, ese aire va a servir para enfriar la aleta de turbina, ¿ok? Acá no tiene aire de enfriamiento. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos en el motor? En que este motor que no tiene aleta, que no tiene aire de refrigeración, va a tener un factor muy limitante que es la temperatura de entrada a la turbina. Quiere decir que cuando el motor arranque, tiene una menor temperatura de entrada, tiene que tener menor temperatura de entrada a la turbina. O sea, se tiene que inyectar menor cantidad de combustible a la masa de aire para que se combustione. Y de esa manera tener menor temperatura, porque la temperatura, ¿de qué depende? De la cantidad de combustible, ¿no? Más combustible, más temperatura, pero algo muy importante, más energía que tiene el gas. En este caso, menor temperatura implica que el gas tiene menos energía. Y si tiene menos energía, obviamente menor será el empuje que va a tener el motor, ¿no? Acá sí se le puede inyectar mayor cantidad de combustible porque está refrigerado. Entonces la temperatura de entrada a la turbina es un poco más alta. Más combustible, más temperatura, pero el gas tiene más energía. ¿Ok? ¿Cómo se acoplan? En este caso, las aletas estatoras de turbina tienen, en este caso, aseguramiento tanto en la parte interna como externa. En ambos puntos están asegurados las aletas estatoras. Pueden asegurarse de manera individual o por segmentos o en algunos motores, en algunos casos ya viene todo un anillo, o sea, para colocar todo el anillo completo, ¿no? Llamados banner ring. Este es un anillo de aletas estatoras. Y en algunos casos vienen, como le digo, por segmentos. Normalmente, para el armado, la turbina, estas turbinas tienen lo que se llama un área de salida, denominado CL. El CL es una abreviación de clase. La clase, ¿qué es la clase de las aletas estatoras de turbina? ¿Qué viene a decir el CL o la clase? Es una pregunta que hacen también en el examen práctico del Power Plan. El CL determina el área de salida de la aleta estatora. ¿Ok? El CL determina el área de salida de la aleta estatora. Los gases cuando entran a la turbina van a salir. Por acá. Los gases que entran a la turbina van a salir y esta área de salida está clasificado, tiene una clasificación, se le denomina CL. Entonces, los álabes, las aletas estatoras, tienen un CL. ¿Y qué determina el CL? El rango o el área de salida. ¿Ok? Controlando el área de salida, se puede controlar parámetros de temperatura, revoluciones y empuje. ¿Ok? Entonces, todos los motores, las aletas estatoras tienen ese CL. Cuando se arma, se tiene que armar un promedio y buscar que el CL sea el más óptimo. ¿Ok? Pero siempre existe un rango. Entonces, ese CL puede ser individual, cada aleta estatora de turbina tiene un CL, pueden ser todo un segmento. Sí, caballero. Diga, caballero europeo. Profesor, solamente se le conoce como CL. Sí, solo como CL, ¿no? Ok. ¿Y qué viene a ser el CL? CL es una abreviación de clase, o sea, de clase, ¿no? En realidad en el motor todo viene clasificado, cada componente está clasificado, pero este CL tiene algo especial, digamos,
porque lo preguntan de esa forma. ¿Qué es el CL en la turbina? ¿No? Así la pregunta. O ni siquiera a veces le dicen la turbina, simplemente ¿qué es el CL? El CL es abreviación de clase. Pero ellos están preguntando por este CL, porque es importante, es un valor muy importante durante el proceso de armado de la turbina. Entonces, SCL, ¿qué determina? Determina el área de salida del flujo de gases por la aleta estatora. Y esa área de salida determina a la vez el empuje del motor, la temperatura del motor y las revoluciones del motor. Entonces, si yo quiero tener máximo empuje, poca temperatura, ¿no? Y tener las revoluciones dentro del rango, entonces tengo que tener un área o un CL promedio óptimo para poder, en este caso, obtener las mayores performances que puede dar el motor. Simplemente esa área, nada más, y eso se hace durante el proceso de armado. ¿Okay? Entonces, ese CL puede ser del álave, del segmento o de todo el banner ring. Algunos motores vienen con todo un banner ring y ya vienen con CL, ¿no? Con clase. Banner ring, clase tal. Banner ring, clase tal. ¿Ok? Sí. Pregunta, caballeros. A ver, caballero Juárez, pregunta. Profesor, buenos días. Una Buenos pregunta. días. ¿Cuál es la parte mencionan huelgos con encastre? ¿Perdón? Una parte, sí, huelgos con encastre. Vean, el encastre es el acoplamiento entre dos elementos. Pueden ser de diferentes formas. De diferentes formas. Por ejemplo, acá, este es un encastre y es una forma de acoplamiento. ¿Cómo se llama este acoplamiento? Acoplamiento ranurado. ¿Ok? Entonces, pero internamente, por ejemplo, este eje de acá, internamente también tiene acoplamiento y también es ranurado, solo que acá es el acoplamiento externo. ¿Y qué vendría a ser esto? El encastre. Acá tiene un acoplamiento interno. ¿Y qué vendría a ser eso? El encastre, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, este señor se acopla en la parte inferior con el disco o con su soporte, no es disco, este es soporte. ¿Qué vendría a ser esto? Su encastre, ¿no? O sea, ¿qué viene a ser el encastre? El elemento que permite unir dos componentes, ¿no? Encastre. Entonces, estos encastres pueden ser a la vez asegurados, ya sea con unos seguros, ¿no? Seguros internos, tipo, digamos, tipo PIN, o pueden ser asegurados por anillos, pueden ser asegurados por pernos. Hay diferentes formas de asegurar, o simplemente por presión. Por ejemplo, en los motores JT3 se aseguraban por presión y en la parte superior sí estaban empernados, pero en la parte inferior estaban asegurados prácticamente por presión y solamente se conectaba un anillo. Entonces hay diferentes formas de poder asegurar, pero van en sus acoples. ¿Y qué viene a ser este acople? Un encastre. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Oh, disculpe, eh, ¿qué hacen cuando se unen las paletas de turbina, que también se le menciona, eh, este, cuando se dilata? Yo supongo que hay una separación pequeña. Cuando esto se dilate y se expanda, se llega a una posición donde todos se junten y no se malogre, ¿no? La pieza con la Claro, temperatura. así es, caballero. Como hemos visto el día de ayer, ese término denominado termofluencia. ¿Y qué es la termofluencia? Es la reducción la reducción de la resistencia del material en función de la temperatura. Y si baja la resistencia, también el material tiende a estirarse debido a la temperatura, a elongarse, ¿no? Entonces, ese eh,
estiramiento, ese estiramiento por la temperatura no es un estiramiento descontrolado, no, es un estiramiento controlado y ya medido, digamos, ya se ha preconcebido la magnitud del estiramiento, ¿no? Para ello, cuando se arman, se toman medidas de luces, ¿no? Se toman medidas de luces, tanto en el rotor, tanto como en el estator. Entonces, acá en la parte rotora es mucho más sencillo porque acá hay bastante juego. Hay bastante juego. Es decir, existe soltura, ¿no? Que permite un movimiento de estas aletas estatoras, justamente para que cuando se dilate, en este caso, tengan el suficiente espacio y puedan encajar, digamos, de manera óptima, ¿ok? En los rotores es un poquito más complejo. En los rotores, este tip de acá, cuando se estira, porque él está girando y en la parte superior existe una caja, él está girando, entonces se tiene que asegurar que esta punta llamada tip de, de, de álabe de turbina, blade, un tip del blade, del álabe de turbina, no, digamos, esté con una luz adecuada para que la masa de gases que fluye pueda producir trabajo. Si es que esa luz es demasiado grande, entonces va a haber una mayor cantidad de masa de gases que no va a trabajar, porque el gas va a fluir por donde menos resistencia tenga. Y en pocas palabras, no va a querer trabajar. ¿Y dónde no trabaja? Por ese espacio entre el tip y el case, la caja, ¿no? Entonces, por ahí va a querer pasar, y si pasa por allí, entonces una gran cantidad de masa, lo que va a pasar simplemente es que se va a reducir la potencia del motor. Entonces, para minimizar, se ha hecho, si es de este tipo, también puede ser de tipo nose-roof, o sea que tiene sombrero, hay álabes que tienen sombrero. Vean, no sé si ven esta ranurita acá, esta y esta. Estas ranuras en realidad se llaman knife, vienen a ser cuchillas, ¿no? Pero en realidad, ¿cuál es la función de estas cuchillas? Se comportan como sellos de aire, de tal manera que estas cuchillas, knife, van a acoplar con otros knife externos y se va a formar, digamos así. Este va a girar y va a girar así. Uno está fijo y uno gira, rotor. De tal manera que entre los sellos se va a formar un colchón de aire. Ese colchón de aire, una turbulencia, ese colchón de aire turbulento, pues, se va a formar un sello natural, permitiendo que todo el aire fluya entre los álabes rotores de turbina, ¿no? Ahora, existen también otras tecnologías, por ejemplo, en este caso se llama turbine clearance, es decir, el control de la luz que se hace mediante aire caliente. Se controla la dilatación no, no del blade, sino del case. Controla la dilatación del case, de tal manera que el case, al controlar su dilatación, se aproxima hacia el tip, pero no tiene que estar rozando, porque también si es que roza, este material, como quiera que está a alta temperatura y su resistencia ha sido mermada, entonces puede fracturarse. Entonces, ese control es un control electrónico, ¿no? De tal manera que está así, permite casi una luz cero, casi cero,
para que se pueda obtener la máxima eficiencia, ¿no? Son los controles de la luz de temperatura, de la luz de turbina. Eso lo van a ver en un curso más adelante, cómo trabaja ese control. En esencia, va a usar aire de descarga del compresor de alta, generalmente tomado desde 2 puntos, para poder modular la temperatura de ese aire que controla la dilatación del case. ¿Ok? Dilatación de case. Más que controlar la dilatación del blade. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, caballeros? Pregunten. Muy bien. Entonces, continuamos. Estos blades, estos vanes están asegurados tanto en la parte inferior como en la parte superior. ¿Ok? La finalidad de estos vanes es incrementar la velocidad. ¿Ok? Incrementar la velocidad, porque cuando se incrementa la velocidad, el incremento de velocidad es aceleración. Tengo masa de gases y masa de gases que se está acelerando. Tengo masa, tengo aceleración, por lo tanto tengo fuerza. La fuerza, se necesita una gran cantidad de fuerza para que pueda impactar a un ángulo adecuado al rotor de turbina. ¿Ok? Al rotor de turbina. Entonces, al impactar a este rotor de turbina, este rotor va a empezar a girar. Va a empezar a girar. La velocidad de rotación y la cantidad de absorción de energía del gas va a depender del tipo de turbina que es. Las turbinas, dependiendo del grado de reacción, pueden ser turbinas de impulso, turbinas de reacción y turbinas de impulso-reacción. La mayoría de los motores son del tipo impulso-reacción. No obstante, los primeros motores a reacción usaban turbinas de impulso, porque lo que se quería, los primeros motores turborreactores, hoy en día ya no hay, de los aviones de combate antiguos, eran turborreactores puros, y esos turborreactores trabajaban, o el empuje que proporcionaban esos motores era una función de su velocidad de salida. Entonces usaban este tipo de turbinas. Los motores turboshaft o los motores, en este caso, turbohélice o turboeje, usan turbinas de reacción para tratar de absorber la mayor cantidad de energía del flujo. Y hoy en día los motores turbofan y la mayoría de todos los motores usan motores o turbinas del tipo impulso-reacción. ¿Okay? Y acá tenemos la turbina de impulso, ¿no? Vean, la masa de gases ingresa al estator, área de entrada mayor, área de entrada menor, se acelera y lo dirige hacia la turbina. Pero esta forma que posee permite una mínima absorción de la energía, de tal manera que él se va a desplazar en esa dirección y ahora los gases van a cambiar de dirección, en este caso, en esta dirección, van a salir en lineal. La velocidad, cuando se hace un análisis como conducto, la velocidad debería de mantenerse, porque el área de entrada es igual al área de salida, y si es igual, la velocidad debe de mantenerse, así como se mantiene la presión, ambos, ¿no? Deben de mantener, pero esta caída de velocidad se debe a que parte de la energía cinética del gas, al impactar a los rotores, se transforma ¿en qué? En potencia, en trabajo. ¿Para qué? Para mover el compresor. ¿Ok?
Muy bien, entonces eso explica por qué cae la velocidad. Las turbinas de reacción, ahora, digamos, tienen, miren, a diferencia de esta, acá la masa de gases, eh, es, tiene una ligera curvatura. Básicamente la forma permite que la masa de gases vaya a salir de manera lineal, pero no es acá, es diferente, miren, vean, acá no sale la velocidad así. Miren, tiene un mayor ángulo para impactar, por lo tanto el gas impacta con mayor fuerza y tiene una mayor resistencia para avanzar. Al tener una mayor resistencia para avanzar, lo que, lo que está haciendo este álabe está absorbiendo una gran cantidad de energía del gas, ¿no? Absorbe una gran cantidad de energía del gas, produciendo un movimiento con mayor potencia. Absorbe más energía, más potencia, más trabajo que lo entrega el compresor y seguramente para mover también, en este caso, la hélice o el rotor del helicóptero. Al ser el rotor el área mayor y el área menor, entonces, haciendo un análisis como conducto al rotor, debería de incrementar la velocidad. ¿Y qué pasa con la presión? Si se incrementa la velocidad, la presión también debe de caer, ¿no? Muy bien. Pero este incremento de velocidad, sin embargo, acá el diagrama me muestra que cae la velocidad. Quiere decir que no solamente ha transformado una cantidad mínima de energía, sino también una mayor cantidad de energía debido a la energía cinética del flujo, ha sido transformado en velocidad, de tal manera que la velocidad cae y la presión cae. Si algunos quieren hacer un análisis de conducto, diría esto es imposible. No puede caer la velocidad y caer la presión a la vez. Esto pasa porque esto se analiza como una turbomáquina, ¿ok? Una turbomáquina. Entonces, en una turbomáquina tengo que considerar las transformaciones de energía, ¿no? Como máquina. En este caso, este tipo de álabe absorbe mayor energía debida a la velocidad y por eso es que la velocidad cae más. En consecuencia, ellos entregan una mayor potencia o mayor trabajo hacia el compresor y también hacia el eje para poder mover la hélice o el rotor. Y los álabes de tipo impulso-reacción, ellos combinan las mejores características de ambos para poder dar, digamos, la absorción de energía del gas y la potencia en función del requerimiento del motor. Generalmente hoy en día todos son motores turbofan, los comerciales. Entonces, va a depender de qué cantidad de impulso y qué cantidad de reacción. Va a depender del índice de derivación, ¿no? El índice de derivación. Los aviones tipo Airbus 757, 767 son aviones de alto índice de derivación. Entonces, van a tener una mayor tendencia a ser de reacción, ¿ok? Una mayor tendencia a ser de reacción. Es probable que las últimas etapas, solamente para enderezar el flujo, van a ser de tipo impulso, ¿ok? De tal manera que se va a permitir estabilizar la presión de salida, se va a poder estabilizar la presión de salida para que, digamos, el flujo, cuando salga de la turbina, sea lo más laminar y, sobre todo, tenga pocas fluctuaciones, porque las fluctuaciones del gas debido a la presión generan ruido. ¿Okay? Hemos visto ya acá que tenemos tres tipos de tecnologías de fabricación. En un caso, tenemos la forma común. Todo material cuando se solidifica, o sea, yo tengo acá el material en estado líquido, lo voy a vaciar en un molde y ese que está líquido se va a solidificar.
y durante el proceso de solidificación se forma esta estructura llamada estructura granular, ¿no? Esta estructura granular es el resultado de las intersecciones del crecimiento, del proceso de nucleación y crecimiento de la estructura cristalina. Todo metal tiene una estructura cristalina, por eso dice, todo metal es un cristal de nacimiento, ¿no? En realidad el metal no ha querido ser metal, él está feliz como, en este caso, como mineral. ¿Y qué es el mineral? Es un óxido. El metal está unido con el oxígeno formando óxidos en su estado natural. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a la mina, sacamos la tierra, ¿no? Y ¿cómo está el metal allí? El metal, por ejemplo, el hierro, está unido con el oxígeno formando óxidos y con otros elementos también, pero siempre formando óxidos, ¿no? Nosotros los hemos separado mediante procesos metalúrgicos, ¿no? Químicos, metalúrgicos, se les ha separado y se les ha obligado, a tener determinadas características, sin que ellos quieran, ¿no? Y en ese proceso, cuando se ha solidificado, la estructura que presenta siempre va a ser así, granular. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este tipo de estructura que es lo común, tiene, digamos, desventajas debido al trabajo que va a realizar sobre todo este blade, ¿no? El blade, hasta turbine blade, cada vez que hablamos de blade, estamos hablando de los álabes rotores, y cada vez que hablamos de vanes, estamos hablando de los álabes estatores, ¿ok? Los blades, en este caso, inicialmente, cuando se le hace un corte y se lleva al laboratorio para ver su estructura, se visualiza de esta forma. Ahora, esa tecnología ha sido mejorada y luego se ha podido conseguir una estructura de tal manera que se ejes de manera paralela. Eso ha incrementado la resistencia del material grandemente, sobre todo la propiedad que nos interesa, que es la elasticidad. Que la elasticidad en la aviación es una de las propiedades más importantes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el avión tiende a flexarse, ¿no? Se necesita una alta elasticidad. Muy bien, no obstante, hoy en día se ha desarrollado este tipo de estructura llamado single crystal. Prácticamente todo el blade es un solo cristal. Es increíble esto, es una maravilla de la tecnología. Mediante supercomputadoras, controles en tiempo, en movimiento, en fin, bajo muchos parámetros, han logrado que este blade sea un solo cristal, ¿no? Un solo cristal, single crystal. En pocas palabras, se debe de entender que esos cristales están perfectamente alineados en todas las direcciones. Si se analiza esta estructura granular, aquí también están perfectamente alineados, pero en el infinito existe un caos. Y acá el caos se ve como estas líneas, en este caso de divisiones de grano. Sí, caballero Joseph, pregunte. Profesor, ¿en los tres son del mismo material? ¿Todos son hierros o el ese que dice single crystal es otro material? A ver, la estructura no tiene que ver básicamente con el tipo de material, ¿sí? En los álabes, tanto en los vanes como en los blades de turbina, no se usa acero ni una aleación de hierro. Se usan superaleaciones en base níquel. Acuérdense bien, ¿ok? Es importante tener eso en la mente, ¿sí? La cámara de combustión es una superaleación en base níquel
los vanes y los blades son superaleaciones en base níquel. Antiguamente se usaban superaleaciones en base cobalto, ¿ok? Pero hoy en día son superaleaciones en base níquel, ¿ok? La superaleación en base hierro no tiene las suficientes propiedades como para poder trabajar ya sea como vanes o como blades. No podría trabajar, se fracturaría, se quebraría, ¿no? Se desintegraría por el trabajo y la temperatura, sobre todo por la temperatura. A alta temperatura se reduce la resistencia del material. Entonces, los que tienen mayor resistencia, en este caso, hoy en día se usa níquel, ¿ok? Entonces, supongamos que todos sean un mismo tipo de níquel con el mismo porcentaje de aleaciones. ¿Qué es lo que ha variado? Lo único que está variando es su estructura, más no su composición. Estos tres tienen la misma composición, pero la diferencia está cómo se ha solidificado. Acá se ha solidificado internamente como grano. Acá se ha solidificado internamente como columnas. Y acá se ha solidificado todo como un solo cristal. ¿De qué depende de cómo se solidifica? Del grado de tecnología que se está empleando para conseguir esto. No es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo. Hacer esto es bastante complejo. ¿Cuál es muy, muy complejo? Y hacer, es más, ¿y cuál es la ventaja de este árabe respecto a él y a él? Obviamente que él tiene una mayor durabilidad en el tiempo. Estos árabes van a tener, por ejemplo, a las 2000 horas o 3000 horas de operación, van a presentar ya rajaduras. Si se encuentra rajadura, ¿qué tengo que hacer con el blade? Tengo que simplemente retirarlos. No puede, no sé, en la mayoría de los manuales, los blades, sobre todo los blades de las primeras etapas, no toleran rajaduras en el borde de ataque y menos en la raíz. No toleran. Entonces, se tiene que cambiar. Sin embargo, estos álabes tienen una mayor durabilidad. Obviamente cuesta mucho más, pero se compensa, ¿no? Se compensa con el tiempo de trabajo y las menos horas, ¿qué horas? Días de para de la aeronave. Porque para poder sacar un blade y poder colocar, tengo que bajar el motor, tengo que sacar la turbina, tengo que desarmar la turbina, tengo que sacar el ala de mano, colocar otro álabe, pero los álabes no están pues en mi almacén como si fuese un clavo, un perno, una arandela. No, tengo que hacer un pedido, porque este es un material condicional. Hay materiales sistemáticos, materiales condicionales y materiales misceláneos. Este material es un material condicional, por lo tanto tengo que hacer un pedido, no lo tengo en stock. Y para hacer un pedido, tengo que esperar, a ver, ¿a quién le pido? ¿Cuánto tiempo se va a demorar en llegar este material? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Y dependiendo del tiempo de demora, el costo de este material. Yo lo quiero para ahora, tiene un costo. Lo quiero para mañana, otro costo. Lo quiero dentro de un mes, otro costo, ¿no? Entonces, no es que tiene un solo precio, tampoco va a depender de esos factores, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, caballeros? Muy bien. Ya van a ver en su curso de estructura, seguramente les van a explicar cómo es esto de las estructuras, ¿no? Estructura granular, sobre todo la estructura cristalina, ¿no? Y en dentro de la estructura cristalina, van a ver pues, que es estructura cúbica, cúbico con centro en las caras, con centro en las bases, con centro en el cuerpo, estructuras rómbicas, ortorrómbicas, en fin, esas son estructuras granulares que les recomiendo que vean
el capítulo de redes de Bravais o estructuras cristalinas de Bravais, ¿no? Ahí van a ver las diferentes formas estructurales en las cuales solidifica todo material, todo metal va a solidificar en una de las formas de las redes de Bravais. Ahora, y su estructura granular va a poder ser, en caso del acero, estructura ferrita, estructura martensita, ¿no? Estructura austenita. ¿Eso de qué va a depender? De cómo solidifica, no de los elementos aliantes, no tanto de los elementos aliantes, sino de cómo solidifica. Lo van a ver eso en su curso de estructuras probablemente, ¿sí? Muy bien, entonces pasamos, revisábamos que la temperatura producía, a mayor temperatura producía una reducción de la resistencia del material, ¿ok? Mayor temperatura, menor resistencia del material. Por lo tanto, si quiero incrementar la temperatura, quiero incrementar el combustible para poder tener mayor potencia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Enfriar o refrigerar la turbina. Lo que se hace es, se usa aire, en este caso frío, de manera, ese frío es, el término frío es relativo, caliente también es relativo. Entonces, este es frío para el blade, para el vane, perdón. Estos son los vanes, ¿ok? Estos son los vanes, aletas estatoras, el aire de descarga del compresor o aire del aire secundario de cámara de combustión, lo que pueda entrar acá, ese aire ingresa y por dentro del material lo enfría, absorbe el calor y sale por la parte posterior, por estos orificios. Acá igual diferentes tecnologías. Por acá salen por los costados, inclusive por la parte posterior y por los costados, para formar una película de aire más frío que va a proteger, en este caso, el aire caliente o los gases calientes. ¿Okay? ¿De dónde y cómo viene esto? Depende igual de la tecnología. Normalmente este aire es aire de... Hoy en día en los motores que ustedes van a trabajar, viene aire del compresor, de una de las etapas del compresor de alta presión. El compresor de alta presión ya el aire está a una temperatura de 300, 400 grados centígrados. Ese aire va a ser usado para refrigerar tanto los vanes como los blades, ¿ok? Tanto los vanes como los blades, los va a refrigerar. Entonces, podemos tener motores con mayor potencia. Se inyecta más combustible y ahora se incrementa la temperatura de entrada a la turbina. No se olviden que siempre la temperatura de entrada a la turbina es el factor limitante en el motor. ¿Y para qué lo refrigero? ¿Acaso para que esté más lejos de repente, de su punto de fractura? No, simplemente para ponerle más combustible y así el motor tenga más empuje, ¿no? Más combustible, incrementa su temperatura. Al final, este señor refrigerado, la verdad es que está trabajando igual que el álabe no refrigerado, ¿no? No refrigerado, porque el motor que está con álabe no refrigerado, su límite de temperatura es inferior al límite de temperatura de este álabe refrigerado. Por lo tanto, acá le pone más combustible, más temperatura, y está trabajando básicamente igual que el álabe no refrigerado, con la diferencia que tengo un motor más combustible, mayor empuje. ¿Ok? Sección de tobera. Antes de entrar acá a la sección de tobera, ¿alguna pregunta, caballeros? Antes de preguntas, hemos hecho una revisión de la turbina. Hay muchos puntos a tratar en la turbina. Sí, caballero, diga.
Profesor, antes en la turbina de impulso y la de reacción se caía mucho lo que es la velocidad. Yo sé que esa velocidad se compensa con los accesorios y con el funcionamiento del compresor, pero ¿cuánto es el de empuje? ¿Cuánto por ciento? Más o menos un porcentaje de cuánto va a mi trabajo y cuánto va al impulso. Ya. Hablando en porcentajes de empuje, ya no hablaríamos en este caso de la caída de velocidad en la turbina, sino hablamos de todo el motor. A ver. La pregunta era, quiero entender si cae la velocidad, cuál es su repercusión en el empuje, entiendo, ¿no? Pero en este caso no lo analizamos como turbina, sino como motor, porque cuando se analiza el empuje y la potencia, lo analizamos como motor. Entonces, la velocidad de salida, la velocidad de salida va a depender, el porcentaje de empuje va a depender del índice de derivación del motor. Índice de derivación del motor. En este caso, estamos hablando de motores turbofan en los cuales ustedes van a trabajar. Si el índice de derivación, a ver, para que se pueda entender qué es el índice de derivación, yo puedo hacer esto de acá. Vean, este es mi motor básico, ¿sí? Mi motor básico, y tiene un fan, ¿ok? Acá. Entonces la masa de aire ingresa por acá y vamos a suponer que acá está el fan. Y acá obviamente el compresor, su turbina y acá la cámara de combustión, ¿sí? Vean, el aire ingresa y una parte del aire ingresa por el motor básico. Y otra parte de aire va a fluir por acá y no se va a combustionar. Mientras, vean, ese motor básico, si sería así, imagínense ahora un motor que tenga un fan mucho más grande. Ya no sería así, ahora sería así, porque tiene el fan más grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué es índice de derivación? Es la relación, a esto se llama flujo secundario y a este se llama flujo primario. El índice de derivación también, el símbolo es sigma. Índice de derivación es la relación del flujo secundario respecto al flujo primario. Quiere decir que mientras mayor sea el flujo secundario respecto al primario, mayor será el porcentaje de empuje del secundario, menor será el porcentaje de empuje del primario. Si es que este fan es más pequeño, entonces el mayor porcentaje de empuje lo tendrá el primario respecto al secundario. Hablando en porcentajes, a ver, por poner un ejemplo, el motor JT8D del Boeing 737, por ejemplo, pero raya 200, no los Next Generation, 737 ahí, Next Generation, que usan motores FM56, ¿no? Entonces, esos no. Los motores, los antiguos 737 raya 200 que usan motores JT8, tienen un índice de derivación de 1.08 a 1. En pocas palabras, es de bajo índice de derivación. En esos motores, el porcentaje de empuje del primario era del 70 a 75%, el porcentaje, 70%, y el secundario 30% del empuje. Sin embargo, en ese mismo avión 737, pero otro guión Next Generation, que usa CFM56, ahora el porcentaje del secundario es casi 80% y del primario un poco más de 20%. Para que pueda hacer
esa variación. ¿De qué va a depender? Del tipo de turbina. Generalmente los motores usan turbinas ¿qué le dije? De tipo impulso-reacción. Pero, ¿qué tanto la tendencia al impulso? ¿Qué tanto la tendencia a reacción? La tendencia en los motores JT8 era al impulso. La tendencia del motor CFM es al de reacción. ¿Ok? Entonces, dependiendo de su tendencia, es la cantidad de energía que se absorbe del flujo y pueda tener una energía remanente para que este flujo primario pueda producir empuje. En pocas palabras, velocidad de salida. ¿Sí? A ver, ¿se pudo entender eso? ¿Alguna pregunta, caballeros, antes de continuar? ¿Preguntas? ¿Dudas? Esta es la parte, una de las partes más críticas durante el proceso de inspección, durante el proceso de armado, ¿no? Es una de las partes más críticas, sobre todo en el proceso de inspección, bien crítico. Ya después les voy a explicar que una de las partes más críticas del proceso de armado también es el armado de los rodajes. También es una parte crítica. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en esa zona. Y en esta turbina también, porque acá nuestras decisiones implican, en este caso, un riesgo de seguridad y también está relacionado con costos, ¿no? Las empresas mucho ven el tema de costo, ¿no? Y se hace análisis costo-beneficio, bastante, bastante. Preguntas, caballeros. ¿No hay preguntas? Buenos días. Buenos días, caballero, dígame. Profesor, disculpe, se me puso lento el internet en la parte que está explicando el porqué del cambio de los, del motor de los 737 con el Next Generation. ¿Por qué cambiaron el porcentaje de flujo? ¿Podría repetirlo, por favor? Ya. Claro, claro, claro. El cambio básicamente se debe a un ahorro de combustible, ¿no? Ahorro de combustible y también mayor empuje. Mayor empuje implica que el avión puede llevar más carga, más pasajeros, o puede volar, aterrizar en una ciudad que se encuentra muy alta, por ejemplo, Cusco, ¿no? Cusco está a una determinada altura y para que la aeronave pueda salir de Cusco necesita una cantidad de empuje. Entonces, motivo por el cual se necesita más empuje, más potencia, pero más potencia también implica mayor cantidad de combustible. Con estos motores que tienen alto índice de derivación, el consumo específico de combustible es menor. Al ser menor el consumo específico de combustible, decimos que es menor el consumo de combustible. En pocas palabras, los motores de alto índice de derivación tienen menor consumo específico de combustible. Son más eficientes. Así es, más eficientes. Bueno, profesor, muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta, caballeros? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a continuar con la sección de tobera, ¿ok? Con la sección de tobera. Voy a compartir mi pantalla. Sección de tobera. Muy bien, finalidad y requerimientos. ¿Cuál es la finalidad de la tobera? Antes de entrar a la tobera, habíamos hablado de que la turbina absorbía una parte de la energía del flujo, ¿sí? Al absorber una parte de la energía del flujo, se ha quedado otra parte todavía sin absorber. Por lo tanto,
el flujo del gas cuando sale de la turbina y entra a la tobera, tiene todavía una cantidad de energía. Dependiendo de la cantidad de energía que tiene ese gas, entonces va a poderse cumplir la finalidad. ¿Okay? ¿Cuál es la finalidad de la tobera? Incrementar la velocidad del gas. Esa es la finalidad de la tobera. ¿Okay? Consecuencia de ese incremento de velocidad, la presión va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir la presión? Porque la energía debido a la presión, y la presión es una parte de la energía del flujo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, una parte de la energía del flujo debida a la presión se va a transformar ¿en qué? En velocidad, que es la finalidad de la tobera, incrementar la velocidad. ¿Ok? ¿Para qué incrementar la velocidad? Porque la velocidad es la que me produce, ¿qué cosa? Empuje. A mayor velocidad, mayor será el empuje que proporciona el primario. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los requerimientos? Los requerimientos de la tobera. Primero, tiene que ser liviano. Tiene que ser liviano. Proporcionar la mínima resistencia al avance. Producir un conducto sin turbulencias. Por eso acá, a la salida de la turbina, acá va a haber un cono, ¿no? Un cono para asegurarse que no hayan turbulencias. Y permitir una libre expansión del gas. Son los requerimientos de la tobera. ¿Ok? A ver, veamos aquí. Veamos acá. La tobera es el conducto por el cual salen los gases. Acá está la turbina, la última etapa de turbina. Los gases salen de la turbina y con una cantidad de energía y deben de fluir por el ducto de salida. ¿Ok? Expandiéndose, y esta zona es la tobera propiamente dicho. Acá tengo un área menor respecto a esta área de acá. Los gases se expanden y en este punto deben de alcanzar, en este caso, su máxima velocidad. ¿Cuál debe ser la máxima velocidad en esta área? Mach 1, la velocidad del sonido. ¿Ok? Se entiende que cuando llega en este punto, también la presión debería de ser, la presión que tiene el gas en este punto debería de ser igual a la presión del medio ambiente. ¿Ok? Igual a la presión del medio ambiente. Si ese es el caso, entonces en este punto la velocidad es la máxima. ¿Ok? La velocidad es la máxima. Ahora, esto depende también de la cantidad de energía que tiene el flujo, ¿no? Los gases en sí, cuando salgan de la tobera, pueden seguir acelerándose, ¿ok? Pueden seguir acelerándose, inclusive a la salida de la tobera, dependiendo de qué, de la energía del flujo, ¿ok? Si tienes suficientemente energía, ¿qué energía va a permitir expandirse dentro o fuera del motor? La energía térmica. La energía térmica se transformará en velocidad y el gas podrá seguir acelerándose inclusive. ¿Okay? Muy bien, entonces existe un parámetro en los motores, sobre todo en los motores antiguos, que se llama EPR. ¿Qué es el EPR? Engine Pressure Ratio. El EPR ¿ok? Relación de presión del motor. Engine, motor. Pressure, presión. Ratio, relación. Relación de presión del motor. El EPR es la presión de salida
de la turbina entre la presión de entrada al motor. ¿Ok? Vuelvo a repetir, la presión de salida de la turbina entre la presión de entrada al motor. ¿Dónde está la presión de salida de la turbina? En este punto. Aquí está la presión de salida de la turbina. ¿Y dónde está la presión de entrada al motor? Acá, ¿no? Bueno, en este caso, acá. Presión de entrada. ¿Y qué es el EPR? El EPR es la presión de salida de la turbina entre la presión de entrada al motor. Pero esta presión de entrada al motor ¿es también la presión a la salida del motor? Sí, sí. Entonces, esta presión de entrada al motor ¿es también igual a la presión de salida del motor? Sí, también es igual. Entonces, ¿qué representa el EPR o EPR, como lo van a escuchar, ¿no? En aviación todo es inglés. Entonces, ¿qué representa el EPR? El EPR representa la cantidad de energía disponible del flujo de gases, la cantidad de energía disponible para ser transformado en velocidad. ¿Qué representa el EPR? La cantidad de energía de presión, para ser transformado en velocidad. ¿Ok? ¿Preguntas? Entiéndase bien lo que representa el EPR, la cantidad de energía de presión disponible para ser transformado en velocidad. ¿Qué es lo que hace la tobera? Incrementa velocidad, pero para incrementar la velocidad tiene que transformar una energía de alguien. ¿De quién va a transformar? De la presión. Por eso el EPR representa la cantidad de energía de presión disponible para ser transformado en velocidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Y por qué velocidad? Porque la velocidad es lo que me produce el empuje del motor. Sí, caballero. A ver, ¿preguntas? Profesor, Sí, caballero, diga. Dígame. ¿Cuál es su pregunta? ¿No hay preguntas? A ver, Juárez. Pregunte, caballero. Habilite su micrófono. Pero esa relación de ahí IPR debería ser a 1, porque su expresión de entrada es constante, la salida constante debería ser a 1. O hay una pequeña disminución o aumento, variación ligero. Y la otra pregunta es, ¿con qué se mide? ¿Cuál es el instrumento para poder medir? ¿Cómo lo hago? Sí, probarlo. Muy bien, caballero. Bien, caballero. Muy buena su pregunta. La presión no es 1 porque la presión en este punto PE es igual a la de acá. PE. Pero esta presión no es igual a la presión de entrada. La presión aquí es mayor. Esta es la presión de salida de la turbina, no del motor. Acá es PE. Acá es PE. Acá no. Entonces, en los motores antiguos, por ejemplo, el EPR era aproximadamente 2, 2.2, 2.4. Supongamos que sea igual a 2.2 a 1. Quiere decir que aquí hay, vamos a colocarle simplemente 2 nada más. 2 a 1. Quiere decir que acá la presión, ¿cuántas atmósferas tengo? Tengo 2 atmósferas a la salida de la turbina. ¿Cuántas atmósferas hay acá? 1 atmósfera. ¿Cuál es la cantidad de atmósferas de presión disponible para ser transformado en velocidad? 1 atmósfera. Porque acá tengo que, ¿cuánto debe ser la presión? 1 atmósfera, ¿sí? La presión debe ser 1 atmósfera. Si acá 1 atmósfera y acá tengo 2 atmósferas.
¿Cuántas atmósferas disponibles en presión me queda? Una atmósfera. Si el IPR es 1.8, quiere decir que aquí, a ver un chiquito, solamente para que se pueda... ¿ok? A ver, está filtrando su... Ya, ahora sí. Bien, si acá la presión de salida es 1.8 atmósferas, ¿cuántas atmósferas tengo disponible para que se transforme en velocidad? 0.8. Si acá la presión es 1.3, 3 atmósferas, y acá tengo 1, ¿cuántas atmósferas disponibles en presión tengo para que se transforme en velocidad? Solamente 0.3. Entonces, ¿qué representa el EPR? Representa la cantidad de energía disponible para que se transforme en velocidad. ¿Ok? Entonces, eso respondería a la primera. No es 1, sino, ¿por qué? Porque estamos tomando la presión de salida de la turbina respecto a la presión de entrada al motor. Y la presión de entrada al motor es igual a la presión de salida del motor. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa el IPR? La cantidad de energía disponible. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Me puede hacer recordar, por favor? A ver, Sí, por profesor, empresa, era Juárez. ¿qué instrumento se utiliza para medir ahí Ok, esa relación de presión? muy bien, No caballero. sabía, no sabía ahí, profesor, porque está un brillo en la pizarra, hay un brillo de luz. Ah, ok. Ese es eh, la luz de la ventana. A ver, un momentito, vamos a ver si es que se mejora eso. A ver. De repente igual un poco mejora. Está Sí, exacto. Bien. un poco mejor. A ver. Bien, caballero. Entonces, ¿con qué instrumento se mide, no? Muy bien. Acá se usa medidores de presión. Medidores de presión. Puedo colocar alrededor de la turbina varios medidores de presión. Se puede colocar 6, 8, 10. Eso depende del tipo de motor. Igual acá, medidores de presión, ¿no? Esos medidores de presión, pero miden de presión total. Acá estoy midiendo presión total. En pocas palabras vendrían a ser, trabajan, por ser presión total, tienen que trabajar como un tubo pitot, ¿no? PT, presión total, entonces es un tubo pitot, pero la diferencia no es como el tubo pitot que conocemos normalmente. Ustedes seguramente ya en su curso de aviónica les van a mostrar cómo es el tubo pitot. En este caso, esos sensores son, digamos así, y tienen varios orificios, de tal manera que permiten el ingreso de la masa de gases, dentro, y estos van a salir de tal manera de que se puede medir la presión total del aire o de los gases, en este caso, que ingresan. ¿Sí? Y en el medio, conducto que pueda medir la presión estática. Y de esa manera se tiene pues el valor de la presión, tanto en la salida como en la entrada. ¿Okay? En la entrada, estos motores es un poquito más sofisticado. Lo que usan no miden la presión, sino lo que miden, digamos, es la diferencia de presión. Tienen un gas confinado a un volumen, supuestamente un gas a un volumen constante, entonces ese gas con la temperatura se va a expandir. Al expandirse, genera una señal. Esa expansión del gas por la temperatura genera esa señal, y esa señal es procesada ya en un computador para poder decir cuál es la presión en la entrada. Hoy en día es así.
Y la otra pregunta, caballeros, ¿cuál es? No, a ver, pregunten, caballeros, pues esta parte es muy, muy importante. Todo lo que es la zona caliente es crítico. Hay que saber bien. ¿Preguntas? Muy bien. Continuamos entonces. Comparto mi pantalla. Muy bien. Entonces, aquí, bueno, acá no se ve. No se ve, pero a ver, lo voy a mostrar. Sí tengo un... A ver, le voy a mostrar una rueda de turbina de motor real. De un motor, por ejemplo. A ver, mis videos antes de... Un momentito, por favor. Diapositivas, motores. A ver, este, por ejemplo, sistema 50. Mm, bueno, no lo he encontrado. No lo encontré. Pero bueno, vamos a seguir compartiendo la... De que quedaste en mi documento, se me fue. A ver, un momentito, se me fue la imagen. Compartir. Ok. Muy bien. Continuamos entonces con la tobera. Ok. Bien, en esta parte, a la salida de la turbina, existen las tomas de presión. Acá no está, está limpio, ¿no? Acá, en esta caja, generalmente en la caja de turbina, se encuentra la toma de presión. Y en algunos motores también la toma de temperaturas. La toma de temperaturas va a depender. Hay motores que lo toman prácticamente en la entrada de la turbina. O sea, la toma de temperatura, esto ya está muy manoseado. Por ejemplo, si este fuese la turbina, vamos a suponer que sea así, acá está la cámara de combustión. Si este fuese la turbina, hay motores que tienen la toma de control de temperatura acá, justo acá. Acá miden la temperatura. Hay otros motores que lo miden en el medio y otros motores que miden la temperatura acá. Pero normalmente la presión siempre lo toman en esta zona de acá, a la salida de la turbina. La toma de presión siempre está a la salida de la turbina, ¿ok?
¿Por qué lo toman a la salida de turbina? Para poder tener el parámetro de EPR. En los motores antiguos, el EPR era uno de los indicadores principales del empuje del motor. ¿Ok? Es decir, ¿cómo sabía cuánto está el empuje, cómo está el empuje del motor? El empuje no se daba en libras de empujes, no, se daba en EPR. ¿Cuál es el empuje del motor? Está en 1.8, 1.9, 2.2. ¿2.2 qué? EPR. Hoy en día, sí, caballero, dígame. Muy buen día. ¿No sería bueno también que la temperatura se lea antes que ingrese a la turbina para saber que el aire que sale de la cámara de combustión ingrese a una temperatura adecuada a la turbina para evitar problemas para que se malogre? Sí, caballero, ese sería lo ideal, es que se tome la turbina acá, en la temperatura, pero colocar sensores en esta área de acá tiene un inconveniente. ¿Saben cuál es? Genera turbulencias y genera resistencias al flujo, y eso son pérdida de energía innecesaria. Entonces, se toma, generalmente, ahora lo están tomando acá, porque acá hay un espacio interturbinas, ¿no? Hay un espacio como para poderlo tomar, pero lo más, para generar la menor resistencia posible de trabajo, lo tomaban acá, a la salida de la turbina. Entonces, tomando la temperatura acá, se podía deducir cuál es la temperatura de entrada a la turbina. Entonces, en el manual me colocaban parámetros de temperatura de salida de la turbina y esos parámetros me permitían calcular cuál es la presión de entrada a la turbina, pero por cálculo, ¿no? En el banco de pruebas se hacía el cálculo y se determinaba la presión, la temperatura de entrada a la turbina. Pero ya aquí estaba un factor limitante, porque a mayor temperatura de salida, mayor será la temperatura de entrada, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre las temperaturas. ¿Cuál es la relación? El proceso isentrópico. O en este caso, un proceso adiabático, ¿no? Adiabático. Entonces, acá hay una expansión adiabática, me permite calcular la presión, el volumen, por lo tanto, sabiendo la temperatura en este punto, presión y volumen, puedo calcular la temperatura acá fácilmente mediante la ecuación de procesos adiabáticos. Profesor, Entonces, o sea, sabiendo ya la presión de salida que sale de la turbina, yo sé cómo está la cámara de combustión, si está trabajando en perfectas condiciones o no. Exactamente, caballero, exactamente. Entonces, en el manual, caballero, lo que le da, ¿qué cosa es? Este valor de turbina, ¿cuál es el valor pico de la temperatura a la salida? Si es Profesor, que debe el haber manual tolerancia, ¿no? ¿Perdón? Debe haber tolerancia, ¿verdad? Una tolerancia. Por supuesto. Así es, muy bien, caballero. Efectivamente, existen tolerancias, rangos. Si es que la temperatura se toma acá, tienen un rango. Si que la temperatura te lo da acá, también tiene rango. Si tienes acá, en todo tiene tolerancias, ¿sí? Tolerancias. Lo cierto es que siempre va a haber un valor máximo de temperatura, ¿ok? Pero la presión siempre es a la salida de la turbina, sí. Se supone que hay una tolerancia máxima, una tolerancia baja y una tolerancia intermedia, neutro, ¿verdad? Entonces yo tomaría como índice la del medio, ¿verdad? Para saber que está bien ni mal. No, puede ser la máxima o la mínima. Mientras que está en ese rango, siempre hay valor máximo y mínimo, máximo y mínimo. Mientras que está en ese rango, tu motor está bien, puede seguir operando, ¿no? De repente lo ideal sería, en caso de la turbina, que la temperatura esté lo más frío posible. Obviamente frío en la menor temperatura, pero manteniendo el empuje, ¿ok? Si tiene el empuje y tiene las revoluciones, entonces lo preferible sería que esté acá, en su mínimo valor, porque tengo mayor rango de deterioro de la turbina hasta que llegue a su punto máximo, porque pasa el punto máximo,
ya simplemente tengo que bajar el motor o hacer en este caso, una reparación, ¿no? Si solamente es turbina, entonces, ¿dónde voy a trabajar? Voy a trabajar en lo que le dije, el CL de clase. Esa turbina seguramente los álabes se han abierto. Al abrirse, ¿qué es lo que ha pasado? Se está incrementando. Al abrirse, se está reduciendo el empuje del motor, ¿no? Empiezan a deteriorarse. Esas áreas que tenían, que le dije CL, el área de salida, empiezan a deteriorarse. Un problema de los vanes se llama bow o bowing. ¿Qué es eso? Es la deformación. Eso es, a ver, esa deformación se debe a un mal proceso de operación. Cuando apago el motor, no lo debo hacer, a ver, el motor está funcionando, no lo voy a hacer de manera abrupta, o sea, estoy funcionando a máxima potencia, pues ya apago el motor al toque. No, no se hace eso. Está en máxima potencia, se lleva a mínimo, y en mínimo el manual me dice que tengo que esperar un tiempo, 5 minutos, y después de 5 minutos de haber estado estabilizado en mínimo, recién puedo apagar el motor. Esos 5 minutos, ¿cuál es la finalidad? ¿O por qué se dice espera 5 minutos para apagar el motor después que el motor ha sido puesto en mínimo? Estabilizar, Porque los materiales son... Sí, diga, caballero. no para estabilizar, digo. Sí, estabilizar qué cosa? Estabilizar la dilatación de los materiales. No olvidemos que los álabes son de superaleaciones en base en níquel, pero los discos tienen otra aleación. Generalmente pueden ser, por ejemplo, un acero austenítico. Y la caja también puede ser acero austenítico, pero su, su dimensión, su geometría es permite una mayor dilatación, por lo tanto, una mayor contracción respecto a los discos. Y entre el disco o soporte se encuentra, entre el soporte del ala del vane y la caja, ¿quién está? Se encuentran los vanes, las aletas estatoras, de tal manera que la caja tiende a contraerse más rápido que el soporte interior por la estructura que posee. Entonces, se contrae más. ¿Y quién está en el medio? El vane. Y si este señor presiona y se contrae rápido, ¿qué le va a pasar a este vane? Se va a doblar, deformar, y ese doblamiento se llama bow o bowing. Lo que se mide es cuánto se ha doblado. Si estaba así y lo aplasto, ahora está así. Se ha doblado y eso deforma el class. Y al deformar y variar el class, el CL, se varía el empuje, se varía las revoluciones, varía la temperatura. ¿Qué se tiene que hacer? Cambiar de vanes y regular nuevamente el área de salida a un CL adecuado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es motivo de un trabajo, en este caso, un trabajo de desarmado y luego armado, ¿no? Muy bien, continuamos entonces con estos conductos. ¿Ya? Acá la idea es que tiene que haber energía. Le decía, el IPR me da la cantidad de energía disponible, la cantidad de energía disponible del gas para que pueda ser transformado en empuje. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cómo es que se hace este incremento de velocidad? Vamos a hacer igual una pequeña demostración. Vamos a ver. Voy a borrar este de acá.
¿qué es lo que voy a tener en este lado? Si yo tengo un conducto de turbina, o perdón, de tobera, ahora los gases fluyen en esta dirección, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a tener acá? Acá yo tengo un valor de presión y un valor de velocidad, ¿ok? Lo voy a llamar presión y velocidad. Acá también presión y velocidad. Si este lo llamo, en este caso, P4, de turbina, velocidad de salida de turbina, y este es la presión a la salida del motor, velocidad de salida del motor, ¿ok? De la tobera. Entonces, ¿qué me dice la ecuación de continuidad de masa? Me dice que el área de salida por la velocidad de salida por la densidad de salida debe ser igual a el área, en este caso de la turbina. Acá voy a tener un AT y acá sería un AS por la velocidad de T por la densidad de T. ¿Ok? Por la densidad de T. Si el área en este caso es menor, si el área es menor que el área, en este caso, perdón, voy a analizar, estoy al revés, el área de T por velocidad de T. No de T, simplemente vamos a colocar 1, 1, 1, 2, 2 y 2, ¿ok? El área de 1 por la velocidad de 1 por la densidad de 1 debe ser igual al área de 2 por la velocidad de 2 por la densidad de 2. Analizando no como si fuese turbina, sino lo vamos a analizar como si fuese un conducto y por acá fluye aire, porque lo que me interesa es saber ahorita de manera simple, entender qué es lo que hace este conducto convergente, ¿sí? Entonces, como quiera que es aire, si es aire para hacerlo sencillo, la densidad de 1 es igual a la densidad de 2. Por lo tanto, las densidades se eliminan. La densidad se elimina y queda el área de 1 por la velocidad de 1 es igual al área de 2 por la velocidad de 2. El área de 2, ¿cómo es? El área de 2 es menor respecto al área de 1. Es el área de 2 respecto al área de 1. Entonces, el mismo ejemplo que les puse anterior. Si acá pongo 10 por 10, me debe dar 100. Busco un área menor que 10, ¿ok? Un área menor que 10. Para redondearlo voy a poner 5, porque 5 es menor que 10, ¿sí? 5 es menor que 10. Y para que me dé 100, ¿cuánto tiene que valer la velocidad? 20, porque 20 por 5 es 100. Y 20 es mayor que 10. Entonces puedo decir que la velocidad aumenta, ¿no? La velocidad aumenta. Eso es lo que hace el conducto convergente. Un conducto convergente lo que hace es aumenta la velocidad, siempre y cuando, ¿cuál era la condición? Que la densidad de 1 es igual a la densidad de 2. ¿Y cuándo tengo esa condición? Cuando el flujo es subsónico. Si el flujo es subsónico, se dice que el flujo es incompresible. Al ser el flujo incompresible, la densidad es constante, o sea, son iguales. Lo puedo eliminar y se puede demostrar que un conducto convergente, ¿qué es lo que hace? Incrementa la velocidad. ¿Ok? Entonces, ese incremento de velocidad
Se puede hacer en la medida de que existe energía. Y otra condición es de que el área, esta área de salida o área 2, sea superior, sea mayor al área crítica. Si esa área es menor al área crítica, entonces ya no va a haber, ya no se va a producir ese resultado, ¿ok? Se va a producir un fenómeno llamado estancamiento y ese es un problema. ¿Preguntas? ¿Preguntas, caballeros? Muy bien, entonces continuamos. Profesor, Continuamos. profesor, ¿cuál Sí, es el caballero. área crítica ahí? El área la has comparado con el área de salida con un área crítica, pero ¿cuál es el área Sí, crítica de salida de tobera? ya, vean. Por ejemplo, todo motor, toda tobera, se calcula que esta área de acá ya tiene un valor crítico. ¿Por qué crítico? Para que alcance la máxima velocidad. Si esta área por alguna razón se deforma o de repente, digamos, se reduce porque alguien lo golpea y se reduce el área, entonces el área de salida sería menor a esta área, ¿ok? Entonces, al ser menor a esta área, esa área sería menor a esta área crítica. Está calculado ya esta área para ser área crítica, es decir, en este punto, la velocidad del sonido, la velocidad del flujo es igual a la velocidad del sonido. Si es que esta área es mayor al área crítica, entonces la velocidad en este punto va a ser inferior a la del sonido, ¿sí? Va a ser inferior a la del sonido, no va a alcanzar su expansión total. Voy a tener mayor presión en este punto que, que la atmósfera. El resultado, ¿cuál va a ser? El resultado va a ser de que el empuje de mi motor va a ser menor. ¿Cuándo voy a obtener el máximo empuje de mi motor? Cuando esta área, cuando el gas alcance su máxima velocidad aquí, su máxima velocidad como subsónico, como conducto. Y acá este conducto que es un conducto subsónico. ¿Ok? Entonces, aquí como subsónico debe alcanzar su máxima velocidad. ¿Y cuál va a ser la máxima velocidad? La velocidad del sonido. ¿Ok? Entonces, por esto, esta área en realidad es un área crítica. Si es que este conducto se reduce, entonces el proceso sería inverso. Sí, caballero. ¿Y esa área de ahí no es regulable? ¿Perdón? ¿El ¿Esa área área de cuál? ahí, el final de la tobera, no es regulable? No, no es regulable. En algunos motores, sí, tienen unas aletitas para poder regular. Me refiero a subsónicos, se puede regular. Esa regulación también es crítico, no es tiene parámetros bien limitantes respecto a la temperatura. Entonces sí se puede regular un poquito, tiene unas pequeñas aletitas que se bajan medio grado, un cuarto de grado, así un gradito, y se bajan esas aletitas acá al final. Y es lo suficiente como para hacer de que la velocidad en este punto sea la máxima, ¿no? Pero eso se hace en banco, no se hace en línea. En un banco de pruebas se puede hacer eso, se analiza varios parámetros para poder regular la aletita que tiene acá. Hay una aletita. En algunos casos, en la mayoría no lo tiene. En pocas palabras, no permite regular. En esta tobera, sin embargo, los aviones de combate que tienen toberas, en este caso, tienen un canal denominado canal de postcombustión. En ese caso sí hay una regulación del área. Se regula el área para que pueda ser siempre la salida área crítica. Pero si no tienes canal de postcombustión, no lo puedes, no se regula. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Profesor, Sí, caballero. siendo todo eso un área caliente, la tobera no tiende a deformarse o hay algo a dilatarse, disculpe. Sí, toda esta tobera tiene en algunos casos a deformarse, de tal manera que cuando sacas todos estos pernos y esto queda afuera, después cuando lo quieres colocar no encaja y tienes que palanquear para poder forzar el ingreso de los pernos. Se deforman específicamente, ¿no? Y eso, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que finalmente la velocidad es menor, menor a la velocidad del sonido. Por lo tanto, tengo menor empuje. Primero se dilata y luego se contrae. Y cuando se contrae como en este caso, como una deformación plástica. Por lo tanto, queda más reducido. Generalmente es así. Otra consulta. Sí, caballero, dígame. Profe, pero esa toquera cuando se dilata, ¿no se tiene que hacer ahí mismo el cambio? ¿O tienen que esperar a que se contraiga todavía? No, esto de acá, todo trabajo en la tobera se hace en frío, no en caliente. Cuando está caliente, no, está a una alta temperatura, no lo puedes ni tocar. Nadie se debe de acercar a este conducto después de una operación, todavía 30 minutos más o menos, una hora, recién uno puede estar acercándose a estos elementos, porque si no, obviamente te quemas, ¿no? La temperatura de los gases acá está en el orden de los 500, 600 grados centígrados los gases. Y estos materiales mantienen el calor un determinado tiempo. Hay que tener cuidado, hay precauciones de no acercarse a esta área hasta después que el motor esté frío. Porque si vas a querer colocar tu mano acá, tu mano se va a pegar y vas a tener una lesión, en este caso grave. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver qué es lo que viene acá. Respecto a los materiales, este material sí es acero resistente a la alta temperatura. Este no es una superaleación. ¿Por qué? Porque acá estamos a una temperatura aproximadamente 500, 600, hasta 700 grados centígrados. Y el acero resistente a la temperatura puede tolerar inclusive hasta 800 grados centígrados de manera continua, ¿no? Entonces, sí hay esta aleación, sí es acero, a diferencia de este material que es una superaleación en base níquel, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más de acá? Profesor, una Sí, consulta. caballero. Dígame. La parte final de la tobera tiene ese mismo diseño, porque bueno, en el 787 llegué a visualizar que tiene una forma diferente, o es un único modelo. No, en realidad lo que tú ves ya no es la tobera en sí, sino es una cubierta, ¿ok? Es una cubierta. La tobera, La lo que parte del vas a ver fuselaje. sí, es una cubierta externa, pero sí tiene su finalidad, ¿ya? La finalidad de esa cubierta que es tipo diente de sierra, ¿no? Lo que va a hacer va a permitir secciones una sección abierta para que pueda ingresar aire succionado por la masa de gases en expansión. Eso tiende a incrementar la masa y si se incrementa la masa, entonces se incrementa el empuje, ¿ok? Pero el área en sí tiene una forma circular, ¿ok? Una cosa es la tobera y otra cosa es la cubierta, lo que se puede ver. Ahora, estos motores, no obstante, sí vas a ver algunos que tienen forma de rosa, así, una forma de rosa. Los que tienen esta forma de rosa es porque tienen un dispositivo denominado supresor de ruido. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Lo que hace ese supresor de ruido en sí, el área lo mantiene, el área total se mantiene. La idea de ese supresor de ruido es seccionar
el área total, seccionarlo para tener finalmente menor ruido. Eso lo voy a explicar seguramente que mañana ya, cuando lleguemos a esa área. ¿Ok? Muy bien, entonces continuamos acá. Vamos a ver diferentes tipos de toberas. Hay toberas convergentes, divergentes. ¿Ok? Esto es una tobera convergente, convergente porque esta sección es subsónica. Y acá divergente porque esta sección es supersónica. Entonces se incrementa. Y en esta sección que es divergente, sigue incrementándose la velocidad. ¿Por qué se incrementa la velocidad? Porque en esta sección el flujo es supersónico. Y para incrementar la velocidad se necesita una sección divergente para incrementar la velocidad. Esta área ya es un área supersónica. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad, vean, después de la garganta, acá es Mach 1, pero después Mach 1 tiene suficiente energía, el gas puede seguir expandiéndose, puede seguir, en este caso, transformándose en velocidad. Y eso lo hace en esta sección divergente. Y la velocidad sigue subiendo, 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 hasta que llega a un pico donde ya no puede transformar más la energía de presión en velocidad. Hasta aquí, preguntas, Profe, preguntas. lo último no se entendió, se entrecortó. Ok, sí, acá me está saliendo un aviso de conexión de internet inestable. Ok, muy bien, ya se estabilizó. Muy bien, a ver, les decía que un conducto, cuando el flujo es subsónico, para incrementar la velocidad se necesita un conducto convergente. Un conducto convergente incrementa la velocidad, pero siempre y cuando que el flujo sea subsónico. ¿Ok? A ver, vamos a dejar de compartir. Ya. Este conducto convergente, a ver, el aire fluye por acá, así. ¿Qué es lo que hace? Incrementa la velocidad. Este conducto incrementa la velocidad, pero siempre y cuando que el Mach sea inferior a la unidad, o sea subsónico. Y este conducto divergente, el aire fluye igual, ¿qué hace a la velocidad? También incrementa la velocidad, pero para que incremente la velocidad, aquí tiene que ser supersónico, y este es subsónico. Si es subsónico, este mismo conducto, si sería subsónico, reduce la velocidad. Este mismo conducto, para flujo subsónico, reduce la velocidad, aumenta la velocidad. Haciendo, se usa una sección convergente, para poder aumentar la velocidad. Y como quiera que acá es la velocidad del sonido, y por la inercia, automáticamente el flujo se convierte en supersónico. Y al ser supersónico, un diferencial de distancia después de la garganta, esta sección es una sección supersónica. Al ser una sección de flujo supersónico, se necesita para seguir aumentando la velocidad. ¿Ok?
En este punto tengo la máxima velocidad de salida del gas, pero como supersónico ya. Ustedes ya, a ver, ustedes han llevado el curso de, todavía no han llevado aerodinámica, ¿no? No, no han llevado aerodinámica todavía. A ver, resumiendo un poquito, de repente en conductos, un poquito en conductos, tenemos todavía un poco de tiempo, ¿sí? Un poquito de tiempo. El primero acá, subsónico. Subsónico. Y voy a tener un conducto divergente, ¿ok? Conductos. La más... Un conducto Profe, no convergente, sé si mi internet me está fallando, es el de usted. debe ser el suyo porque no tengo señal de que está la Ah, interconectividad. ok, pero Sí, no, sí, profe, yo Sí, también lo escucho recontra entrecortado cada rato. así. Ya, a ver, vamos a ver un poquito más lento, ¿sí? Está bien, pues. Sí, ya, sí, si no escuchan, en todo caso me dicen para volver a repetirlo. Vea, si este es un flujo subsónico, tengo un conducto convergente y acá divergente. Convergente porque converge y acá diverge. ¿Qué hace un conducto convergente al aire? Incrementa velocidad. La velocidad aumenta y la presión disminuye. Es un conducto convergente. Y un conducto divergente, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad cae y la presión aumenta en un conducto divergente, pero este es subsónico. Ahora, ¿cómo es en un flujo supersónico? ¿Cómo es en un flujo supersónico? Supersónico, mismo conducto, convergente y acá un conducto divergente. ¿Ok? La masa de aire viene así y acá así. En un flujo supersónico, un conducto divergente, ¿qué le hace a la velocidad? La velocidad disminuye y la presión aumenta. Y un conducto divergente para un flujo supersónico, la velocidad aumenta y la presión disminuye, ¿no? Los conductos son los mismos, vean, convergente, convergente. Acá en subsónico la velocidad aumenta. ¿Qué pasa con la velocidad en supersónico? Para el mismo conducto, la velocidad disminuye. Presión disminuye, la velocidad aumenta. Acá un conducto divergente, la velocidad disminuye, pero un conducto divergente, la velocidad aumenta. ¿Qué pasa con la presión acá? Aumenta. ¿Y qué pasa con la presión acá? Disminuye. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Si yo quiero aumentar la velocidad, entonces en la zona subsónica voy a usar un conducto convergente. Y en la sección supersónica veo quién aumenta la velocidad. Acá baja, acá aumenta. Por lo tanto, voy a usar en la sección subsónica un conducto convergente. Y en la sección supersónica para ir acá, y en la sección supersónica voy a tener un conducto divergente. Entonces, el resultado es este tipo de tobera. Tobera divergente. ¿Ok? Tobera convergente y Profe, se corta. divergente.
Se corta, profe. Bien. Ese es, ok, ok. ¿Entendieron? Nada. Yo lo que entendí es que hay, mira, dos tipos de conducto, convergente y divergente, y dos tipos de flujo, subsónico y supersónico. En la cual, si hablamos del flujo subsónico, en el conducto convergente la velocidad aumenta y la presión disminuye. Y en divergente la velocidad disminuye y la presión aumenta. En caso del subsónico, en el conducto divergente la velocidad aumenta y la presión disminuye. Y en el convergente la velocidad disminuye y la presión aumenta. Justo quería saber eso. Al revés, creo. A ver si te confundiré. Sí, aparece Así una es. Solo es al revés de... Creo que sí, Oye, es Adi, así, así se escuchó. Adi, vuelve a repetir. Que yo le he anotado todo. Muy bien, caballero. Se ríe usted. Trate de, a ver, escuchar. Y a ver si me será todo. Ya, ok, bien, me parece que tenemos problemas de conectividad. Vamos a iniciar entonces en un par de minutos el examen. Ya les voy a enviar el examen a su correo. El examen va a terminar a las 10 de la mañana. Ok, en esta parte de los conductos, lo que se quiere es en la tobera aumentar la velocidad. Pero tengo dos regímenes, régimen subsónico y supersónico. Para aumentar la velocidad en régimen subsónico, lo que necesito es tener un conducto convergente, ¿sí? Un conducto convergente. Y en flujo supersónico, lo que se necesita para aumentar la velocidad es un conducto divergente, de tal manera que uniendo ambos conductos se sigue aumentando la velocidad a través de toda la tobera. Y aumentar la velocidad se necesita o se requiere para poder conseguir el máximo empuje del flujo primario. ¿Okay? El máximo empuje del flujo primario. Siempre se va a querer tener el máximo empuje del primario y un máximo empuje del secundario, o sea, aire del fan. Si no hay más preguntas, caballeros, les voy a enviar ya su examen. A ver. Son 9:52, profe. Sí, le estoy ahorita enviando. Ya copié sus correos, ya los pegué.